Museo Reina Sofía de Madrid, porque, como van a ver a continuación, ya ha empezado ese primer acto inaugural para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. Este acto empieza con esta pieza musical y terminará con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Antes también escucharemos a Carmina Gustrán, la titular del comisionado para la celebración de estos 50 años de lo que el Gobierno ha llamado la España en libertad, que conmemora este medio siglo de la muerte del dictador. Con esta actuación del Ballet Nacional de España arranca este acto inaugural por los 50 años de la muerte de Franco. Señoras y señores, Afanador de Marcos Morau con Inmaculada Salomón al baile y Enrique Bermúdez a la guitarra. Muchísimas gracias. Nuestro Ballet Nacional de España. Muchísimas gracias. Nuestro Ballet Nacional de España, les decía, creado en 1978 y uno de nuestros emblemas de país. Bueno, buenos días, autoridades, miembros de la sociedad civil, señor presidente. Bienvenidos y bienvenidas a España en libertad. Soy Eva Baroja y tengo el placer de acompañarles durante este acto, porque hoy y durante todo este 2025 vamos a conmemorar el giro 180 grados que ha dado nuestro país en los últimos 50 años. Fíjense, hemos pasado de ser una sociedad donde las mujeres no podían abrirse una cuenta bancaria a una sociedad con mujeres astronautas, presidentas de bancos, vicepresidentas del gobierno. Hemos pasado de ser un país donde se pisoteaban los derechos humanos a contribuir activamente a la construcción de la paz en el mundo. Ya no somos ese país aislado y atrasado del resto de Europa, somos su locomotora económica y también uno de los primeros países europeos en los que pudimos amar libremente a quien queríamos. Y esto, ¿qué les voy a decir, señores y señoras? Creo que merece la pena celebrarlo.
Y por eso estamos hoy aquí reunidos para celebrar el presente y, sobre todo, mirar al futuro en libertad. Porque coincidirán conmigo, yo creo que es en libertad cuando podemos dar lo máximo de nosotros mismos. Bueno, para abrir este acto en este día tan especial, cedo a continuación la palabra a Carmina Gurtran, la comisionada de España en Libertad y responsable del programa de conmemoraciones, que les va a explicar pues, todas las actividades que están previstas para este año. Así que, Carmina, cuando quieras, muchísimas gracias. Autoridades, miembros de la sociedad civil, presidente, en 1975 España inició un largo y difícil camino para recuperar la democracia y la libertad. En 2025, 50 años después, queremos recordar el inicio de ese proceso colectivo y celebrar el país próspero, plural y democrático en el que nos hemos convertido. Esta conmemoración que hoy arranca mira, por tanto, hacia el pasado para recordar avances, dificultades y éxitos, pero lo hace con los pies fuertemente anclados en el presente. Queremos celebrar las importantes transformaciones de nuestro país en las últimas 5 décadas y queremos rendir homenaje a todos aquellos colectivos sociales e instituciones que las han hecho posibles. Esta conmemoración mira también hacia el futuro, especialmente a los jóvenes, para transmitirles el valor de la democracia en un momento en el que ésta da signos de retroceso en buena parte del mundo. Memoria, celebración, imaginación, estas son las claves de nuestra celebración, de nuestra programación y de la conmemoración que hoy iniciamos. Hemos diseñado más de un centenar de actividades que queremos que se conviertan en muchas más, gracias a la colaboración con colectivos e instituciones, tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras. Expertos de más de 40 universidades nacionales e internacionales participarán en decenas de conferencias, debates y encuentros por todo el territorio. Queremos sacar el conocimiento científico de las universidades a la calle e invitar a la ciudadanía a la conversación. Pero España en Libertad, 50 años, no es solo palabra, también es imagen. Y hemos programado películas, documentales y otras producciones especiales, tanto de radio como de televisión, para conocer, disfrutar y dialogar. Y es que si algo quiere fomentar esta conmemoración es el diálogo, el intercambio de ideas, la participación. Estamos preparando actividades interactivas y participativas, desde un escape room itinerante que nos sumerja en nuestro pasado reciente, hasta juegos y apps, pasando por cursos y talleres, visitas y paseos históricos, asambleas participativas, concursos y convocatorias públicas de proyectos. También tendremos exposiciones. Una veintena de muestras artísticas e históricas recorrerán nuestro pasado más reciente. No faltará la música o el teatro y la danza, con la que hemos comenzado esta conmemoración gracias al Ballet Nacional. Y produciremos publicaciones, desde fanzines y cómics a informes especializados, pasando por unidades didácticas y otros materiales pedagógicos. A lo largo de todo el año se prevé, además, la incoación de más de 30 expedientes de declaración del lugar de memoria. Todas estas actividades no solo se desarrollarán en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta y en Melilla, también llegarán fuera de nuestras fronteras gracias a proyectos internacionales, a la red de embajadas en el exterior y a organismos como el Instituto Cervantes y AECID. ¿Y dónde puede consultarse esta programación? Podéis seguirla en nuestra web, que podéis consultar a través de este QR. Y, bueno, seguidnos, contadnos, sumaos a la conversación, sumaos a la celebración, porque esta es una conmemoración abierta a toda la ciudadanía, sin distinción de ideología, de género u origen. Porque queremos recordar lo que fuimos, celebrar lo que somos e imaginar lo que podemos llegar a ser. Y queremos hacerlo con todas y todas vosotros. Muchas gracias. La intervención de Carmina Gurtran, la titular del comisionado para la celebración de estos 50 años de España en Libertad. Y ahora...
gracias, Carmina Sigue Bustrán, este por acto. la explicación de las actividades previstas para este año. Yo, como persona joven, voy a estar muy atenta al escape room, que me parece interesante a ver en qué consiste exactamente. Bueno, persona joven, hablábamos de jóvenes, porque qué fácil puede ser olvidar lo que no hemos vivido y dar las cosas por hecho. Por eso, para hablar de la visión que tenemos los jóvenes, en contraste con la de aquellos ciudadanos que vivieron sin libertad, quiero dar la bienvenida a Soledad Gallego Díaz y a Javier Padilla. Un fuerte aplauso para ellos. Pues la presentadora del acto, Eva Baroja, presentando este breve diálogo que se va a producir a continuación entre Soledad Gallego Díaz y Javier Padilla. Sí, Soledad, Javier, vamos a sentarnos aquí un ratito para compartir un rato de conversación. Bueno, os los voy a presentar por si algunos no les conocéis. Soledad, periodista de raza. Bueno, yo como periodista, maestra y referente para muchos. Estudiaste y ejerciste el periodismo en Madrid durante la dictadura. Tienes una impresionante carrera periodística. Primera mujer en dirigir el diario El País. Has escrito varios libros. Bueno, también has recibido otros tantos premios. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Javier Padilla. 32 años, eres graduado en Derecho y Administración de Empresas por la Autónoma de Madrid, máster en Filosofía y Políticas por la London School of Economics, autor del libro A finales de enero, la historia más trágica, la historia de amor más trágica de la transición. Bueno, ahora le tenemos estudiando un doctorado en Nueva York, pero ahora justo estás en Florencia, ¿verdad? Y está haciendo una tesis que es muy interesante, nos lo contaba antes, sobre los efectos a corto y largo plazo que están teniendo las distintas transiciones en el mundo. Coge varias y ha puesto a estudiar estos efectos, ¿no? Bueno, Soledad, Javier, lo decía antes al principio, ¿no? En los últimos 50 años hemos avanzado mucho en muchísimos aspectos, en libertad para votar, en libertad para amar, para hablar, para reunirnos, para escribir. Sin embargo, según las encuestas, 1 de cada 4 jóvenes de entre 18 y 34 años, ahí entramos tú y yo, Javier, creen que la democracia no es preferible a cualquier otra forma de gobierno. ¿Por qué creéis que pasa esto, Soledad? Bueno, pues probablemente por falta de información sobre qué supone una dictadura y qué supone una democracia. Porque yo, que viví las dos, que conozco las dos, pues puedo decir que si no tienes democracia, lo que tienes es una dictadura. Y si tienes una dictadura, hay 3 cosas que no puedes hacer. No puedes contar lo que ves, no puedes decir lo que piensas y no puedes escribir lo que quieres. Con eso yo creo que queda bastante definido en qué consiste lo que los jóvenes de hoy no son conscientes del profundo dolor que causa una democracia, del trastorno tan enorme que provoca en la vida cotidiana de un país, de la disrupción que provoca y de la tristeza que es, ¿no? tanto talento perdido como se perdió en aquella dictadura, ¿no? Yo creo que es una pena que no sean conscientes de lo importante que es lo que tienen. Javier, ¿tú crees también que falta educación, que falta pedagogía sobre lo que fue la dictadura? Pues probablemente sí. Yo, en mi experiencia, siempre que con mi libro y con todas las investigaciones que he hecho, las personas que están interesadas suelen tener más de 70 años. O sea, que hay siempre un gap entre el interés. Sin embargo, a la vez, creo que para la gente joven, las historias de muchas de las personas de los años 60 y 70 les resultan muy interesantes una vez las conocen. Estoy pensando en Enrique Ruano, Javier Sauquillo, gente así, que ahora hay una serie de televisión sobre ellos. Y en ese sentido hay esperanza porque creo que en muchos aspectos pueden sentirse incluso reflejados. Tú precisamente hablas de la historia de Enrique Ruano en tu libro, te pusiste a investigar su vida durante la dictadura. Me gustaría que nos contases qué aprendiste durante esta investigación que no sabías y cómo contrastaba también la vida de aquellos estudiantes, ¿no?, que durante la dictadura con tu propia vida como estudiante de filosofía y de derecho. Pues es una buena pregunta. Yo, cuando empecé a investigar, no sabía que el movimiento universitario era tan heterogéneo. Estaba el Frente de Liberación Popular, el Partido Comunista, pero también había algunos socialistas, algunos liberales, algunos monárquicos. En ese sentido, el antifranquismo, pues se podía ser antifranquista desde muchos puntos de vista, ¿no?
Y a mí me sorprendió que al principio, pues, en parte podía tener cierta envidia de pensar en estas personas que a finales de los 60, pues, igual podían enfrentarse al régimen y a la vez vivir vidas muy interesantes. Pero luego, pensando desde el día de hoy, creo que en realidad las vidas que tenemos los jóvenes son mucho más libres y más plenas. Entonces, en ese sentido yo aprendí muchas cosas, me sorprendí de otras tantas, pero me parece que hay mucho que entender, pero también que reivindicar de lo que tenemos ahora. Soledad, tú viviste aquella época, primero como estudiante, luego también como periodista. ¿Cómo era aquel ambiente universitario y qué cosas se podían hacer que hoy no se pueden? O sea, ¿qué cosas no se podían hacer que hoy sí se pueden hacer? Antes que nada, quiero decir que me alegra estar aquí, coincidir con Javier Padilla. Cuando yo tenía 68 años y él 27, publicó un libro magnífico sobre el movimiento estudiantil y sobre el asesinato de Ruano, ¿no? Cuando murió Ruano, cuando mataron a Ruano, yo tenía 18 años y faltaban 3 décadas para que él naciera, prácticamente, ¿no? O sea que me produjo una emoción enorme encontrar un joven como él, sí, que se preocupaba de investigar y dedicaba toda su capacidad a investigar el movimiento estudiantil que yo había vivido, ¿no? Siempre se lo agradecí entonces, y se lo agradezco otra vez ahora aquí, ¿no? Cuando me dices qué podían hacer los jóvenes ahora, que no se podía hacer entonces. Sí, que no se podía hacer. Pues prácticamente nada. O sea, yo creo que no es... Si eras mujer, para empezar, si eras mujer, hay una cosa que las mujeres no son conscientes, las chicas jóvenes no son conscientes, no tenías ningún derecho sobre los hijos. No tenías la tutela sobre tus hijos ni ninguna capacidad para decidir nada, absolutamente nada sobre tus hijos. Si estabas casada, no podías abrir una cuenta corriente en el banco sin permiso de tu marido. Si te daba una paliza a tu marido, no lo podías denunciar. Es porque te consideraba, ibas a la policía y la policía consideraba normal que el marido le sacudiera de vez en cuando a la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que ¿qué es lo que no se podía hacer? Pues prácticamente la mayoría de las cosas que hacen los jóvenes hoy estarían prohibidas en mi juventud. Una parte importante de ellas te llevarían a la cárcel. Yo creo que eso es importante que los jóvenes sean conscientes, ¿no? Que por muchos defectos que encuentren en la democracia y desde puntos de vista ideológicos distintos, la democracia, con todo, es el único régimen que les permite expresarse. Y yo creo que eso debería ser fundamental para cuando eres joven, ¿no? Un sistema que te permita expresarte, que te deje decir lo que quieras decir. Hace solo 50 años ha pasado esto, Javier. ¿Tú qué crees que dirían esos jóvenes universitarios de los últimos años de la dictadura, ¿no?, que tú estudiaste y de los que escribes en el libro? ¿Qué dirían de la España de hoy? Bueno, la pregunta es difícil porque el movimiento era muy heterogéneo y desgraciadamente algunos han fallecido o porque murieran durante la dictadura o porque luego por causas naturales, ¿no? Entonces es difícil de responder. Pero yo creo que por un lado estarían ilusionados y en parte no se creerían el país en el que estamos, para bien. Por otro lado serían críticos seguramente con algunas cosas, sobre todo con algunos temas económicos de los jóvenes, estoy pensando en el acceso a la vivienda, seguro que seguirían siendo reivindicativos. Y luego, por otro lado, probablemente también estarían un poco asustados, tanto por la situación internacional como por lo que puede ocurrir. Además, supongo que les daría pena que su historia no fuera conocida en general por las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que tendrían un montón de sentimientos encontrados. ¿Estarían asustados, Soledad? ¿Lo compartes? ¿Estarían asustados los jóvenes? Aquellos jóvenes de la dictadura. Asustados, como dice Javier, el panorama internacional no es nada tranquilizador, pero al mismo tiempo tienen que ser conscientes de que nada está escrito. Dependerá de ellos lo que pase. Son ellos los que tienen, ya no es mi generación la que va a decir qué es lo que pasa, son ellos, los jóvenes, los que van a decidir lo que pasa y tienen toda la capacidad para decidir. O sea, ellos sabrán por qué optan, qué es lo que quieren y qué esperan para su vida. Y para eso yo tendría claro que necesito un sistema democrático para poderlo hacer. Antes nos estábamos tomando un café y Soledad me decía, ¿no?, que tú también ejerciste como periodista en los primeros años de la dictadura. Claro. Yo como periodista me lo voy a barrer para casa. ¿También cómo cambió la libertad de prensa? Totalmente. Cuando yo era periodista había incluso palabras que no se utilizaban. No existía la palabra huelga, ¿no? Existía el paro. O sea, cuando no quedaba más remedio que decir que había una huelga impresionante de la SEAT, por ejemplo,
pues decías que había paro, que había unos paros de trabajadores. Y simplemente, o sea, simplemente la desaparición de palabras, ¿no? Que no existían en el lenguaje del periodismo cuando yo empecé a trabajar. No podía utilizar determinadas palabras, ¿no? Eso ya solamente eso te provocaba un shock, ¿no? Una furia enorme de no poder contar lo que veías, ¿no? Y eso es para un periodista es lo peor que te puede pasar, ¿no? Sí, totalmente. Javier, ¿qué les diríais? Os hago la pregunta a los dos, ¿no? ¿Qué les diríais a esos jóvenes de la encuesta que os comentaba al principio, ese 1,4, uno cada 4 jóvenes que no creen que la democracia sea la mejor forma de gobierno, ¿no? o que sea preferible a otras? ¿Qué os gustaría decirles para que valoren el sistema democrático y los valores democráticos? Yo les animaría a leer sobre el pasado, sobre todo, y a intentar conocer lo que era verdaderamente el franquismo. Sobre todo porque muchas de las cosas que ellos igual entienden que no tienen nada que ver con la democracia, en realidad han tenido mucho que ver con la democracia, ¿no? Entonces, seguramente, si tuvieran acceso a esa información y conocieran todo esto, cambiarían sus ideas. Luego, por otro lado, también quizá verse reconocidos en toda esa pues historia que hubo en los años 60, 70 y luego más tarde por la democracia, también les ayudaría a verse reflejados, porque en parte la rebeldía que ahora ellos tienen, pues en parte es parecida a la que tenían antes estas generaciones. Entonces ahí puede ser una manera de que cambien sus ideas. Educación, siempre se dice mucho eso, ¿no? Que la parte de la dictadura y nuestra historia más reciente se queda relegada a los últimos días del curso y nunca da tiempo a abordarla con el rigor y con la profundidad y con la exactitud que se merece, ¿no, Soledad? Sí, pero ellos también, eso es cierto que el sistema educativo debería facilitar más el conocimiento del pasado más inmediato, ¿no? Pero también el esfuerzo de los propios jóvenes, el interés de los propios jóvenes por conocer la historia de tu país, la historia reciente de tu país. Yo creo que es atractivo, que es un tema atractivo, ¿no? Conocer lo que pasaba. Y recordar, yo creo que también les recordaría a los jóvenes de hoy que la primera ocasión que tuvieron los españoles, todos los españoles, de decir libremente lo que pensaba, que fue en las elecciones de 1977, hubo 1 millón y pico de personas que reclamó el legado de Franco, 200.000 menos que el Partido Comunista. Cuando los españoles pudieron decir lo que pensaban libremente, dijeron que no querían el legado franquista. Lo dijeron libremente, lo dijeron claramente, lo dijeron a voces, clarísimamente, ¿no? O sea que ahora los jóvenes no deberían engañarse con eso. Cuando los españoles pudieron decir lo que querían, dijeron no. Educación, cultura, leer mucho también sobre nuestro pasado para mirar con libertad y en libertad al futuro. Muchísimas gracias a los dos por estas reflexiones tan interesantes y por vuestro trabajo. Os seguiremos muy de cerca y recomiendo encarecidamente el libro de Javier Padilla a finales de enero. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que se nos cae la petaca. Gracias, Mónica. Gracias, Soledad. Gracias, Javier. Bueno, es verdad que muchas veces damos por sentado los derechos que tenemos y lo veíamos ahora con esta conversación con Javier y Soledad. Y por eso no viene mal echar la vista atrás y ver cómo era la vida pues, cuando vivían nuestros padres y nuestros abuelos. Albanta San Román me ha preparado un vídeo y ha salido a la calle para ver precisamente qué se podía hacer y qué no se podía hacer en aquella época. Así que a ver si nuestros compañeros de técnica terminan de retirar todas las butacas y muy atentos aquí a la pantalla a este vídeo. Esto con Franco no pasaba. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Pues vamos a descubrir cuánto sabe la gente de lo que pasaba o no pasaba con Franco. ¡Vamos! Divorciarse. ¿Esto con Franco pasaba o no pasaba? No. Efectivamente, estaba súper prohibido divorciarse de su pareja. Incluso si te separabas, legalmente seguías atada a tu marido, aunque fueras una mujer maltratada. Fuerte, qué mal. Muy mal. Es que hemos avanzado mucho, en verdad. Verte con falda así a lo loco o leer Los Miserables. No pasaba. No pasaba. Estaba censurado todo por considerarse demasiado subversivo. Arte degenerado. Tal cual te lo puedes creer. E incluso de películas sacaban escenas por ser subversivas o de repente incitar a la homosexualidad o a lo erótico festivo. Seguimos buscando.
Llamarte Irache o Miquel. Sí, en plan, la gente tenía su nombre o no pasaba. No, o sea, no, seguro que no. Creo que no pasaba porque tengo familia en el País Vasco. Todos los nombres que no fueran en español o que vinieran de santos católicos estaban prohibidos. Si sois una pareja homosexual, ir de la mano por la calle. No pasaba. No, imposible. No, hombre, eso no pasaba. Efectivamente, no pasaba. Había cariño. muchísima represión, No. te podían detener por escándalo público e incluso había represiones de castigo y reeducación. No pasa nada. No En pasa plan, no pasa nada. nada lo que pasa ahora. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que cuéntame, ¿qué sabías tú de lo que pasaba o no pasaba con Franco? Bueno, como diría la canción, ay, cómo hemos cambiado. En fin, muchísimas gracias, Albanta, por este vídeo tan simpático y tan real. Momento ahora para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos dirija unas palabras. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días, presidenta del Congreso, querida Francina, vicepresidentas, ministros, ministras, comisionada para la celebración de los 50 años de España en libertad, embajadores, embajadoras, por supuesto el director del Museo Nacional, Reina Sofía, autoridades, señoras y señores, también a los medios de comunicación, buenos días. Lo primero, muchas gracias Eva y a Javier y a Soledad por este coloquio que habéis mantenido y la presentación de este acto. Y en segundo lugar, gracias a todos y a todas por asistir a un acto importante para nuestro país. ¿Es España lo suficientemente libre como para recuperar el Guernica? Esa es la pregunta que se hacía nada más y nada menos que el periódico The Washington Post en agosto de 1977. Una pregunta, por cierto, sobre la que debatieron durante muchos años algunos intelectuales, académicos y columnistas muy importantes, afamados de Estados Unidos. Como saben, es que por aquel entonces el Guernica se exponía en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA. Y por tanto nadie cuestionaba que en algún momento el cuadro tendría que ser devuelto a España, porque esa había sido la voluntad del entonces ya fallecido Pablo Picasso. La pregunta era ¿cuándo? Porque antes de su muerte y desde el dolor del exilio, el pintor malagueño había indicado que el Guernica debería regresar a España solo cuando las libertades públicas hubiesen sido restablecidas en nuestro país. Cierto es que la dictadura franquista trató de recuperar el cuadro en varias ocasiones a partir de 1968. Incluso el mismo Carrero Blanco se involucró en el tema. Pero el Museo Neoyorquino se negó una y otra vez, por un simple motivo, y era que España no era aún un país libre. Es cierto que su economía crecida, sin duda. El abandono de la autarquía, el auge del turismo, también de la industria, pues permitieron a nuestro país empezar a recuperar esas décadas perdidas, recortar la enorme brecha de desarrollo que nos separaba del resto de países europeos. Pero lo cierto y verdad es que España seguía siendo un país pobre, un país aislado, ensimismado, un país oprimido. En la España de los años 70, esa que algunos hoy miran con nostalgia o incluso otros prometen resucitar, los ingresos medios de los hogares equivalían a menos de la mitad de la renta media de los hogares españoles de hoy. A menos de la mitad, hace 50 años. La mortalidad infantil era el doble de la que tenía por entonces Dinamarca.
la formación superior era un privilegio para unos pocos. La mayoría de las mujeres, como ha recordado Soledad en el coloquio, no trabajaban fuera del hogar. No había libertad, no había democracia. En aquella España, como nos ha recordado Eva, no se votaba. La voluntad, por tanto, de los ciudadanos y de las ciudadanas no importaba. Estaba prohibido formar una organización política, crear una asociación, manifestarse sin permiso de la dictadura. Los medios de comunicación lo saben bien, existía una censura que podríamos calificar de férrea, que limitaba la difusión de cualquier idea o principio contrario al régimen en periódicos, en radios, en la televisión, por supuesto en libros, en obras de teatro, en cualquier tipo de manifestación cultural y artística. El clasismo estaba institucionalizado y el sistema celebraba y perpetuaba que hubiese ciudadanos de primera y de segunda. De hecho, no todo el mundo tenía derecho a viajar. A muchos españoles y españolas se les negaba la expedición de un pasaporte. Había muchos países, también en Europa, que estaba prohibido a los españoles visitar. En aquella época, en la España de los 70, el Estado de Derecho pues era una entelequia. A uno lo podían sacar de su casa en plena noche, torturar, encerrar en una cárcel sin ningún tipo de pruebas ni, por supuesto, un juicio justo. La gente no podía ser quien quería ser y, por tanto, tenía que amoldar su vida a la moral católica y a los principios franquistas. Las relaciones sexuales, como se ha recordado en el vídeo, tanto fuera del matrimonio o incluso la homosexualidad, eran considerados delitos y, por tanto, castigados como tales. El uso de lenguas que son también las nuestras, como el catalán, el euskera y el gallego, estaban restringidos en el ámbito tanto público como oficial. El divorcio estaba prohibido. Las mujeres, como bien recordaba antes Soledad, que sufrían malos tratos, pues no podían denunciarlos ni separarse de sus maridos. Y tampoco se podía abrir una cuenta bancaria o trabajar sin el permiso del marido. La interrupción voluntaria del embarazo era ilegal y, por tanto, solo las hijas de las élites podían abortar en lujosas clínicas, todas ellas en el extranjero. Digo todo esto porque quienes cantan las virtudes del autoritarismo quieren que olvidemos estas cosas. Quieren que olvidemos que todavía en 1970 España estaba gobernada por una minoría autocrática y represora que usaba el miedo y el poder para imponer sus intereses y sus valores al resto de la sociedad. Quieren que olvidemos que aquella España que algunos decían una grande y libre estaba en realidad hecha pedazos, aislada del mundo y hambrienta, entre otras muchas cosas, de libertad. Afortunadamente, como sabemos, la represión franquista no duró para siempre y tienen la prueba de ello a escasos metros de este auditorio, en la sala 205 de este Museo y Centro de Arte Reina Sofía. El Guernica de Picasso, el último exiliado español, regresó a España un 10 de septiembre de 1981 y lo hizo, recordémoslo, entre lágrimas y aplausos de una sociedad que veía en él el símbolo de su redención. Y medio siglo después, aquí sigue, sin que nadie se cuestione ya su ubicación, porque todos reconocen, tanto dentro como fuera, a nuestro país como una de las democracias más plenas y más prósperas de Europa y del mundo. Así que eso es lo que vamos a conmemorar a lo largo de este año 2025. Vamos a celebrar que en 1975, en un momento de gran incertidumbre política, la sociedad española decidió apostar por la democracia y por la libertad.
España decidió emprender un largo y siempre complejo y azaroso proceso de transformación política, institucional, social y económica que triunfó y que nos acabó convirtiendo en el país avanzado, influyente, abierto y tolerante que hoy es España. Eso es lo que celebramos, eso es lo que reivindicamos. Y por cierto, no somos los únicos que celebramos este tipo de efemérides. De hecho, todos los países de nuestro entorno han conmemorado el aniversario de sus democracias y lo han hecho además usando el mismo hito que empleamos nosotros aquí en España, el inicio del fin de sus dictaduras, el inicio, por tanto, del proceso democratizador. Como es lógico, y aquí se ha hecho referencia tanto por Javier como por Eva y Soledad, a los jóvenes de hoy pues les cuesta entender la escala, ¿no? La escala del cambio que se ha producido en estos últimos 50 años. Incluso a gente de mi generación le cuesta a veces. Pero los números están ahí. Son claros, son inapelables. Yo diría que hasta incluso abismales. Números que nos permiten afirmar con orgullo que nadie, viniendo de tan atrás, ha llegado tan lejos y en tan poco tiempo como la España democrática. Sirvan como ejemplo los siguientes datos. En 1975, la renta per cápita de los españoles era de 15.000 euros. 15.000 euros. Hoy es de 31.000 euros. Más del doble. En 1975, la esperanza de vida al nacer en España era de 73 años. Para que nos hagamos una idea, la misma edad que se tiene en Siria o en Uzbekistán. Hoy es de 84 años, la tercera más alta del mundo. En 1975, España estaba, pues, lógicamente, a la cola de todos los rankings internacionales de calidad democrática y hoy figura en ellos como una de las democracias más plenas del mundo, con unos niveles de calidad institucional y de libertades que sin duda alguna son mejorables, pero que superan a las de democracias tan clásicas y asentadas como, por ejemplo, la francesa o la propia de Estados Unidos. Esa y no otra es la hazaña española. Una hazaña que a menudo, bueno, pues damos por sentada, pero que durante mucho tiempo, para muchas generaciones, como aquí se ha recordado, fue solo un sueño frágil y, reconozcámoslo, improbable. Para que se hagan una idea, de las 15 mayores economías que existen actualmente en el mundo, de las 15 mayores economías que existen actualmente en el mundo, solo hay 2 que han logrado pasar de ser dictaduras a democracias y de ser países pobres que cualificaban para recibir ayuda al desarrollo a ser países ricos con un Producto Interior Bruto per cápita que duplica la media global. Bueno, pues solo 2 países en el mundo, uno de ellos Corea del Sur y otro España, han sido capaces de lograrlo. Yo creo que esa espectacular transformación es lo que celebramos este año bajo el lema España en libertad. Y como se ha dicho, lo vamos a hacer con un centenar de conferencias, de exposiciones, de proyecciones audiovisuales, de actividades culturales que nuestra comisionada, la doctora Carmina Gustran, pues ha explicado de manera mucho más concreta. Pero que lo vamos a hacer, y es lo que me gustaría compartir con todos ustedes, con 3 objetivos claros. El primero es el de celebrar la gran transformación económica, social, institucional, política que ha protagonizado España en los últimos 50 años. Porque recordar lo mucho que hemos logrado en el pasado es la mejor forma de entender lo mucho que podemos lograr en el futuro. Nuestro segundo objetivo será homenajear a todas aquellas personas, a todos aquellos colectivos, a todas aquellas instituciones que hicieron y han hecho posible
esta transformación de éxito. Queremos poner en valor el esfuerzo de los trabajadores y de los empresarios, de la sociedad civil, de los partidos políticos, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y de los distintos gobiernos que han tenido a lo largo de estos más de 40 años de democracia nuestro país. Y, por supuesto, queremos poner en valor el esfuerzo de los ciudadanos, de todas esas mujeres y hombres que con su talento, con su ambición, con su convicción y su determinación han hecho de nuestro país una referencia mundial en estabilidad, en prosperidad, en tolerancia, que millones de extranjeros sueñan o bien visitar o bien convertir en su hogar. Y por último, y me gusta mucho que el enfoque que se le haya dado al coloquio sea ese, el tercer objetivo de este aniversario va a ser transmitir a nuestros jóvenes la importancia de vivir en democracia. Porque cuando uno ha pasado toda su vida bajo su velo protector, es fácil olvidar las enormes fortalezas de la democracia y dejarse seducir por quienes prometen a la gente orden, seguridad, riqueza, a cambio de arrebatarles lo más preciado de una persona, de un individuo, que es el poder de elegir el destino de uno mismo, de convertirles en consecuencia en agentes pasivos, en meros espectadores del proyecto social y económico que ellos quieren imponer y desplegar. De hecho, si nos paramos y analizamos la actualidad política, económica y social, que antes se ha hecho referencia, de hecho está pasando. Los valores y los regímenes autocráticos están avanzando. De hecho, los regímenes autocráticos están avanzando en medio mundo, como quien dice. El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. La tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania en las próximas elecciones que va a tener el principal país económico de Europa. Y creo que todo esto es un problema, es un reto, es un desafío que debería interpelarnos a todos los que creemos en la democracia y también en la Constitución española. Porque, como bien se ha dicho en el vídeo, si la historia nos enseña algo es que la libertad nunca se conquista de forma permanente. Es algo que se puede perder, como ocurrió hace casi un siglo, cuando 14 de las 24 democracias que existían en el mundo se convirtieron en dictaduras. Y los derechos y libertades de 1 de cada 3 europeos y de 26 millones de españoles y españolas se vieron cercenados. Por tanto, puede volver a ocurrir. Y no hace falta ser de una determinada ideología, ni de izquierdas, ni de centro, ni de derechas, para mirar con tristeza, con enorme tristeza, y también con terror, los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita. Basta con ser demócratas. Basta con entender que la libertad, la verdadera libertad, es aquella que nos hace mejores como personas y como sociedad, y es aquella que nos permite votar y participar, manifestarnos y expresar nuestras ideas y vivir de acuerdo a ellas, sin ningún tipo de miedo, ni miedo a la represión o a la censura, ni miedo a que alguien nos saque de madrugada de nuestra casa, nos expulse de nuestro trabajo o nos condene al ostracismo social, como ocurrió durante todos esos años de dictadura. Por todo ello, en un aniversario como el que celebramos en el año 2025, y hoy más que nunca, tenemos que reivindicar, tenemos que defender
y tenemos que fortalecer la democracia en nuestro país. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? Yo creo que en primer lugar siendo valientes, consolidando y avanzando en derechos y en libertades, nunca retrocediendo en ellos, haciendo de nuestra sociedad una sociedad más próspera y cohesionada, también libre y tolerante, tal y como reivindican los artículos de la Constitución española. Debemos hacerlo también combatiendo las fake news, porque las mentiras y también la desinformación son la principal arma de los enemigos de la democracia. Debemos hacerlo, cultivando también el optimismo, porque la desesperanza es el mayor corrosivo de la vida en sociedad. Y, por supuesto, tenemos que hacerlo recordando la historia, porque olvidar los errores del pasado es el primer paso para que estos se repitan de nuevo. Así que, estimados ciudadanos y ciudadanas, hace 50 años España empezó a caminar hacia la libertad. De las cenizas de la última dictadura de la Europa occidental, nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas, nosotros mismos y mismas, logramos levantar una de las democracias más prósperas y plenas del planeta, la democracia que somos hoy. Celebrémoslo y construyamos con ella otros 50 años más de progreso y de libertad. Gracias. Las palabras de Pedro Sánchez en el acto inaugural para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. El presidente del Gobierno ha destacado cómo ha cambiado España en estas décadas y que los más jóvenes valoren qué es vivir en democracia, y ha advertido sobre el auge de la ultraderecha en Europa y fuera del continente. Arropado por todos sus ministros, Sánchez empieza así el centenar de eventos que el Gobierno está preparando para este 2025 bajo el lema España en libertad. Bueno, pues por otros 50... El Partido Popular ha decidido, por ejemplo, no asistir a este acto, y hoy el presidente de ese partido, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado a la Comunidad Valenciana para visitar diferentes municipios afectados por las riadas del pasado mes de octubre. Dice Génova que quiere recabar de primera mano el estado de la situación, aunque la visita tiene carácter privado. Compartirá parte de la jornada junto al presidente valenciano, Carlos Mazón.